¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Reforma de lunes a viernes, 22 horas, hoy pasada las 22, pero estamos aquí durante 30 minutos, queremos que nos acompañe en este viaje puntual para la renovación a través de la transformación, perdón, a través de la renovación del entendimiento. Y venimos diciéndote que hay muchas de las cosas que no hemos visto transformadas en nuestros tiempos y en nuestros días radica verdaderamente que tiene que ser renovado nuestro entendimiento, pero es por el Espíritu puntualmente, esa es función del Espíritu y vamos a dejar que en cada encuentro, cada vez que nos encontramos y nos citamos a estas horas ya, estas altas horas ya cuando estás por ir a descansar, realmente podamos ser instruidos, alumbrados por el Espíritu en este tiempo que hemos denominado Reforma. Así que gracias por estar allí. ¿Qué te parece si comenzamos? Esta semana estuvimos hablando respecto a la oración. Y hemos estado hablando, la Escritura nos ha estado hablando puntualmente, y si por ahí de pronto no te has enganchado en los programas anteriores, te invitamos a que lo puedas escuchar, porque así hemos tratado de ir construyendo y edificando a partir de la Escritura y vamos a seguir obviamente edificando. Es un tema bastante largo, no vamos a poder seguramente cubrir todo, pero vamos a dejar que el Espíritu nos lleve y nos construya nuestro entendimiento realmente a la altura y a la estatura que este tiempo puede de pronto propiciar. Ahora, hemos venido hablándote y hemos dicho tan solo para tomarme un par de minutos antes de hablar del tema puntual de hoy, que va apuntado a la oración, es puntualmente decirte que Mateo 6, que es la lectura en la cual nos hemos basado estos días junto a otras. Hoy vamos a leer varios pasajes bíblicos, varios pasajes en las Escrituras para arribar a una conclusión final. Pero sí quiero decirte que Mateo 6 va a tratar Jesús tres elementos cruciales de esos tiempos y también cruciales para estos tiempos por el entendimiento que necesita ser alumbrado. Jesús hablaba y decía en Mateo 6, iba a referirse en cuanto al dar, Jesús y la limosna, dice allí puntualmente, pero habla del dar, Jesús y la oración y Jesús y el ayuno. Y son tres elementos que vamos a estar hablando estos tiempos. Esta semana hemos estado hablando en cuanto a la oración y decíamos que esas tres prácticas Jesús las va a tratar en un mismo capítulo, el capítulo 6, debido a que es algo que los religiosos entendían y daban a entender al pueblo, era necesario practicarlo en una medida abundante en sus actos. Cuanto más daban, más ayunaban o más oraban, y aun cuanto más apuntaban a formas y a maneras extravagantes en alguna medida, o formas demasiado notorias dentro del marco de las personas, más santos, más justos o más cerca de Dios en alguna medida, o hacían entender a la gente que se encontraban más cerca de Dios que otros que quizás no podían dar la misma cantidad de ellos. Se entendía que las riquezas formaban parte de la santidad y formaban parte de que cuanto más daban, más justos eran, más santos eran y más aceptos. Lo mismo pasaba con el ayuno y lo mismo pasaba con la oración. Hemos dicho, tan solo para cerrar esta parte, hemos dicho que esto que ellos practicaban, ellos pensaban, como hasta el día de hoy a veces se sostiene ese pensamiento, que con las prácticas que nosotros realizamos vamos a alcanzar algo, que con las prácticas o que si efusivamente empezamos a converger estas prácticas de una manera efusiva, de una manera muy notoria, alcanzaremos aquello que queremos o alcanzaremos la santidad, la justificación o la salvación, que ya sabemos que no es por ninguna obra humana ni por ningún mérito humano, sino es puntualmente a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es ese sacrificio en la cruz, de lo cual cada día tenemos que ser más entendido, es aquel que nos ha posicionado. No han sido, ni lo son, ni serán nuestras formas, ni serán nuestras actitudes, ni serán nuestras formas puntualmente las que nos llevarán o nos elevarán. Ya hemos sido llevados, posicionados
alumbrados. Romanos va a decir que hemos sido aún en el campo del Espíritu, que hemos sido santificados y glorificados. Todo ello en la obra perfecta espiritual y dentro del campo del Espíritu realizado allí en la cruz. Cuando hablamos puntualmente de la oración, tenemos que decir que todo lo que, y hemos venido diciéndote que todo lo que nosotros necesitamos realmente en materia de oración es conocer el diseño de Dios, conocer el diseño eterno de Dios para esta área. Todas las cosas que la iglesia va a realizar no ha quedado bajo la opinión o bajo la luz o la idea de la iglesia, sino la iglesia se maneja con diseños dados por Dios y manejándonos dentro de esos diseños y dentro de las formas de Dios es que vamos a encontrar la efectividad en aquello que realizamos, pero es por seguir su diseño. Había citado el día de ayer que así como el tabernáculo, tanto cuando se erigió el tabernáculo como el templo, dice que por haberlo hecho conforme al diseño de Dios, la gloria de Dios descendió en ese pacto, la gloria de Dios descendía, no habitaba el Señor, no habitaba en ese momento en las personas, sino únicamente descendía y las personas obviamente podían experimentar ese grado de presencia o ese grado de gloria puntualmente. Pero cuando vemos en materia de oración puntualmente, cuando hablamos de la oración, dice tendremos que sintetizar de esta manera, que a veces nosotros hemos querido lograr efectividad o que digamos en este pacto que la gloria del Señor se expresara, que la gloria del Señor se manifestara, pero no lograremos ello si lo hacemos fuera de su diseño. Muchas de las cosas que hoy nosotros practicamos han sido fruto puntualmente de la experiencia humana. Si vamos a la matriz de muchas cosas, tenemos que decir que muchas de las cosas realmente que practicamos, formas en las cuales practicamos en lo que tiene que ver al reino, en lo que tiene que ver con el evangelio del reino de Dios, muchas de esas cosas forman parte de la experiencia humana que hemos aceptado o la hemos tomado y es más, hemos santificado a veces métodos, hemos santificado metodologías, o por entender que a alguien le ha funcionado, también a nosotros nos ha de funcionar. Así como hemos visto que a aquel le ha resultado, hemos adoptado formas que no hemos no hemos sido precavidos en ver si correspondía al diseño o no de Dios, y lo hemos sostenido por cientos de años, y realmente es algo que nosotros, por el Espíritu, tiene que ser en nuestras vidas alumbrados, y seguramente llegaremos a la transformación, a que todo llegue a la forma del diseño original de Dios cuando vamos cada día siendo transformados a través de la renovación del entendimiento. Ahora, te decía que todo lo que realmente nosotros necesitamos para esta área y para todas las áreas que realmente, aquellas áreas en las cuales la iglesia trabaja y en el campo que la iglesia trabaja, necesitamos realmente conocer el diseño eterno de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a Tito, por el capítulo 1, el versículo 5, decía: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo lo mandé. Tito capítulo 1, versículo 5. Corregir lo deficiente, esa es la tarea. Corregir lo deficiente es la tarea de esta generación. Corregir lo deficiente y volver en este tiempo de reforma a la horma original, a la horma del diseño original de Dios, es algo que nos compete y es la tarea generacional que nos toca hoy a vos y a mí, empezar a tener la claridad y empezar a trabajar absolutamente todo ello. Cuando hablamos de corregir, significa enmendar lo errado, advertir, amonestar, significa también reprender. Esa es de pronto la tarea primaria que vos y yo
tenemos que afrontar y tenemos que ver en nuestros días. Ahora, realmente tenemos que decirte que hay una sola oración, más allá de que tenemos distintas maneras de orar y cada una de las religiones o los hombres tienen una manera de orar. Tenemos que decirte que hay una sola oración que Dios está dispuesto a responder y va a ser aquella que es realizada conforme a su modelo. Pero un punto principal a denotar hoy es que también es conforme a su propósito, conforme a su voluntad puntualmente. Vamos a citar varias escrituras, ¿qué te parece? Varios pasajes que nos lleven a una resolución final en este término tan solo. Cito la escritura, 1 Corintios 14, 15, si estás tomando nota por allí, dice: mi espíritu ora, mi mente queda sin fruto. Oraré por el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Sí? De nuevo, mi espíritu ora, mi mente queda sin fruto. Oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y esta es una fase clave de que vos y yo tenemos que entender. Aquí hablamos y hemos dicho, y la Escritura nos ha marcado, que la oración corresponde al campo netamente del Espíritu. Y al ser la oración correspondiente al campo del Espíritu y no de las emociones del alma o de las formas humanas o de los sentires humanos, de aquello que de pronto nos gusta sentir, y no está mal sentir, pero no puede estar sindicada a aquello que sentimos, si es un frío, es un calor, si caemos o no caemos cuando nos ministran. No se trata de cuestiones de sensaciones. El apóstol Pablo le llamaba a esa clase de gente que busca únicamente lo sensorial, que va a buscar únicamente expresiones en su alma, que reavive un momento su alma, le va a llamar los sensuales, le va a llamar los sensoriales, que se dejan gobernar aún por sus sentidos y no por la vida del Espíritu. Cuando acá la Escritura va a establecer: oraré por el Espíritu, pero también con el entendimiento, va a dejarnos a las claras algo que de pronto hemos practicado: oraciones espirituales, oraciones que hemos sindicado y hemos dicho esto es espiritual, y hemos orado quizás en lenguas angelicales y hemos sindicado que la oración es eso, está sindicado a un mover espiritual, corresponde al campo del espíritu, pero acá le agrega un condimento muy especial. Le va a agregar un condimento muy especial para entender, y dice: oraré por el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y que es muy importante que entiendas lo que estás haciendo. Es muy importante que vos y yo entendamos a todo aquello que practicamos, sea en el área que sea. Hoy nos atañe la oración, pero es una palabra para llevarla en todas las áreas: predicación, en todas las áreas de tu trabajo, en las áreas de las actividades que se desarrollan dentro de las congregaciones o fuera de ellas, aquellos que de pronto dirigen alabanzas también, o están en alguna área puntualmente del servicio dentro de la congregación. Es muy importante entender que las cosas tenemos que hacerlas desde una perspectiva y mirada espiritual, pero hay algo en lo cual no hemos cultivado, y es el entendimiento. Oraré por el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y hemos realizado demasiadas cosas sin entender. Hemos realizado, y hay personas que pueden estar sirviendo en determinadas áreas de los quehaceres congregacionales, pero lo han hecho sin el entendimiento. Y en este caso, como nos compete la oración, es fundamental entender aquello que oramos, entender aquello que practicamos, lejos de apreciaciones o de experiencias que otros pueden haber tenido en la oración, no desestimándolas radicalmente, no es que hayan sido buenas, no menoscabando, mejor dicho, todo ello, sino entender que eso que practico tiene que tener un entendimiento. Tenemos que tener un entendimiento de lo espiritual que practicamos. No podemos orar y no entender la perspectiva, la posición o desde dónde es que realmente nosotros oramos. No entender ello obviamente nos hará tener una oración ineficaz, una oración cargada quizás
de almas, de sollozos, de dolor, de una expresión del alma, pero Dios no será movido por aquello que más allá de nuestro llanto, más allá de nuestro dolor, eso no mueve la mano de Dios, digámoslo de esa manera, sino Él será movido a hacer y a cumplir y a actuar en aquello que es conforme a su diseño. Dice también, obviamente, la Escritura, lo que hemos leído, 1 Corintios 14, 15, quiero decirte a través de ello que tanto tu mente será compatible con tu espíritu. De nuevo, tu mente será compatible puntualmente con tu espíritu y todo tu ser estará homologado, digamos así, usemos esa palabra. Tu mente, tu espíritu, tu mente será compatible con tu espíritu y con todo tu ser, y allí entonces será homologada en una acción conjunta, será homologado verdaderamente para la oración. Mi mente y tu mente será procesada, entrenada intensamente para la oración. Mirá lo que Jesús decía allí por el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, el versículo 7. Decía de esta manera: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y será hecho. Jesús marcaba estas palabras, ¿sí? Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Esto lo está hablando, lo está diciendo dentro del marco cuando está hablando de la vid puntualmente y de los pámpanos. Y allí es cuando va a hablar también y va a referirse que apartado de mí nada podéis hacer. Porque es aquello a lo cual se está referenciando el Señor. Está hablando en el contexto de la vid, está hablando del contexto de la vid como una sola unidad orgánica, la vid y los pámpanos como una sola unidad realmente orgánica, no como elementos separados, sino como una unidad. Y entonces los pámpanos reciben lo que quisieran, entendiendo esta palabra que está hablando de la vid y los pámpanos. Los pámpanos van a recibir todo lo que quisieran si permanecen verdaderamente ligados a la vida de la vid. Pero, ¿qué es lo que los pámpanos quieren? Quizás es la pregunta para entender esto. Porque nosotros decimos, bueno, si estamos en Cristo, voy a pedir todo lo que queremos, porque así leemos únicamente fuera del contexto en el cual está siendo dicho. Y en este contexto está hablando de la vida y los pámpanos, y están diciendo los pámpanos van a recibir la vida que fluye de la vid si permanecen en él, inscriptos o adheridos, fusionados a él. La pregunta en esta hora es, ¿pero qué es lo que quieren los pámpanos? Un pámpano lo único que va a querer es aquello que de alguna manera, todo lo que es conforme a su naturaleza, que conforme a su naturaleza va a necesitar, y aquello que va a resolver su vida de pámpanos puntualmente. No van a pedirte, los pámpanos no decir, bueno, tráeme un café, o mira, yo estoy pidiendo un auto. Los pámpanos no van a pedir ello, o mira, yo estoy pidiendo un viaje de vacaciones. Los pámpanos no están pidiendo ello, sino están pidiendo aquello puntualmente que va a asegurar, aquello que por su naturaleza van a necesitar, y aquello que va a resolver sus vidas conforme a su naturaleza de pámpanos, conforme a la vida que portan puntualmente. Ahora vemos en esta palabra la vida de Cristo fluye puntualmente solo cuando permanecemos en Cristo. Por eso dice la Escritura, apartado de mí, nada podéis hacer. Ahora, la vida de Cristo fluye cuando permanecemos en Él, así como el pámpano tiene vida solo cuando la vida de la vid fluye, obviamente, dentro de Él. Acá hay palabras muy puntuales. La Escritura, Juan capítulo 15, me estoy refiriendo. El hecho es de permanecer en Cristo y el hecho es de permanecer en sus palabras. Y es acá donde quiero empezar a terminar, si se quiere, más allá que nos quedan minutos por delante. Quiero decirte que esta es una parte muy puntual, porque habla de permanecer en mí, pero el segundo elemento es crucial, es permanecer en mis palabras. Permanecer en mis palabras. No está hablando, dice, de permanecer en Él, en sus palabras. Es la garantía que toda la vida que fluye de Él nos llegará a nosotros como pámpanos ligados a esa vid verdadera.
está diciendo obviamente que es el hecho de permanecer en Él, y esto voy a decirlo de esta manera, pero está hablando de permanecer en Él y no del hecho de permanecer en un ministerio, no el hecho de permanecer en un movimiento, en una asociación o cualquier otra organización. Lo digo de esta manera porque a veces hemos entendido, se nos ha hecho entender, y quizás muchos de nosotros hemos escuchado diciendo, mira, si te vas de acá, mira, te va a ir mal, te irá mal, y nos han mal dicho palabras, que en otras formas es maldecir o maldición, ¿sí? Digámoslo frontalmente, pero puntualmente se nos ha hecho entender, y quizás hemos entendido, que las cosas funcionan por estar ligados a una tierra, que las cosas de Dios fluyen por formar parte de mi ministerio, pero cuando te vas de acá todo se cortó. Pero las cosas fluyen porque formas parte de un movimiento, de una organización o de un sistema de que tiene alguna congregación o ministerio de hacer. Pero acá lo que la Escritura va a referenciar, que lo que garantiza que la vida de Dios fluya y nos llegue es por permanecer en Él y por permanecer en sus palabras. Y punto. ¿Sí? Entonces eso es algo crucial, y pido por el Espíritu que en tu mente y en la mía siga siendo expansiva estas palabras. ¿Sí? Permanecer en Cristo y permanecer también en sus palabras. ¿Qué es lo que sigue diciendo allí San Juan capítulo 15? Va a decir, estas cosas, versículo 11, os he hablado para estas cosas. Está hablando de esto de la vida, de permanecer en Él. Si permanecemos en Él y en sus palabras, y sigue allí desarrollando San Juan 15, estas cosas, dice, yo les he hablado para que mi gozo sea cumplido y para que vuestro gozo sea cumplido. Para que mi gozo sea cumplido, dice el Señor, y también consecuentemente, porque mi gozo, diría el Señor, es cumplido, vuestro gozo también será cumplido. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces llevaréis fruto. O sea que la multiplicación, de pronto el crecimiento puntualmente que podemos experimentar congregacionalmente, nos tiene que quedar claro que es algo suscitado no por un método o una metodología de iglesia crecimiento, no por una idea novedosa, un sistema novedoso, sino esa multiplicación se dará por permanecer en él. La fructificación en ese sentido vendrá por permanecer en él. Todo lo que fluya de él nos llegará consecuentemente. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Permanecer en Él, pero también permanecer en sus palabras. Esto, entre paréntesis, es algo que nos tiene que dejar realmente tranquilos. Realmente es algo que tiene que suscitarnos en nosotros como pastores, como líderes, una tranquilidad extraordinaria, porque vamos entendiendo que no se trata de que no estuve usando el método de moda o no estamos siguiendo el efecto, perdón por la palabra, el efecto de que toda la manada va haciendo porque a aquel le resultó y a aquel también, y lo adoptemos o lo adaptemos. No se trata de metodología, sino se trata de permanecer en Él y de permanecer en sus palabras. Automáticamente todo lo que Dios diseñó nos llegará. Y cuando también vemos allí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 7, una palabra tan clara cuando dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. El crecimiento no es una metodología, el crecimiento ni es un programa suscitado, novedoso, sino realmente ni ninguna estrategia humana, sino el crecimiento realmente es un milagro del Señor, es una acción de la mano de Dios y debe ser tratado verdaderamente de esa manera, ¿sí? Sigo leyendo la palabra, son varios textos que quiero compartir para ir sumando y poder hacer una resolución final. Dice así que todas las cosas, estoy citando 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia
y que tú y yo hemos sido hechos participantes. Esta palabra hemos hablado un poco ayer, que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice la Escritura, han sido dadas. Por su divino poder fueron ya dadas. No dice que nos dará, si nos dará, veamos a ver cómo te estás portando, sino dice que ya nos han sido dadas por su divino poder, algo consumado, pero dice que la vamos a ver, se la vamos a ver manifestadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Decíamos al arrancar, los que citaba el apóstol Pablo, oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento, oraré con el conocimiento. Acá hay algo que tenemos que conocer y entender para poder desarrollar realmente una oración efectiva. Dice también, de lo cual tú y yo hemos sido hechos participantes y Él nos ha hecho participantes. El texto final que quisiera denotar en esta hora, mirando toda esta expresión de la palabra, es lo que el libro de Hechos va a enunciar en el capítulo 6, en el versículo 4. Va a decir los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y en el ministerio de la palabra. ¿Ok? Ahora, esta palabra de Hechos está dado en un contexto en el cual los discípulos se encargaban de servir las mesas y se ocupaban absolutamente de todo. Y dado a algo que estaba aconteciendo, dice, estaban descuidando la oración y el ministerio de la palabra, es cuando hacen la elección de los diáconos, que se encargaría, que tenían que ser hombres probos, hombres realmente con un concepto dentro del pueblo y delante de Dios, excelente, cumpliendo todos los requisitos para estar allí. Puntualmente, pero acá lo que quisiera referirme es a esta situación. Dice, elegimos estos diáconos y para que nosotros, porque nos estamos descuidando de esta acción y no podemos descuidar, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y acá es donde me quiero detener, acá es donde quiero empezar a transcurrir estos minutos para empezar a resolver todo lo que hemos leído. Hay algo muy fundamental que vos y yo tenemos que tener en cuenta en conceptos de oración. Es algo puntual a entender. Hay dos elementos en este pasaje final que hemos leído de Hechos capítulo 6, que vos y yo, que tienen que ir de la mano, que van de la mano, que van realmente de la mano y no se pueden separar, no tienen que separarse, no se pueden separar en ninguna medida. ¿Cuáles son esos dos elementos? Es la oración y la palabra. Oración y palabra van de la mano, ¿sí? Oración y palabra van de la mano. Yo, digamos de esta manera, ¿sí?, que yo tengo que orar, esta posición que queremos ver en este día viernes, es que tengo que orar y voy a orar, pero voy a orar desde la palabra. No puedo orar desde el desconocimiento, por eso orar, y desde el no entendimiento. Oraré en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Oraré con el Espíritu, pero también con el conocimiento, porque si no estoy entendiendo y conociendo los aspectos de la oración y la posición, mejor dicho, desde la cual hoy yo tengo que orar, desde esta posición como hijos, ayer decíamos, desde una posición completos en Cristo, y hemos dejado que el Espíritu siga hablándote, diciéndote qué es lo que pide una persona que lo tiene todo. Responder, yo estoy seguro que el Espíritu te llevará a responderlo. ¿Cómo ora una persona que lo tiene todo, absolutamente todo? ¿Qué pide una persona que lo tiene absolutamente todo? Lo dejo para que el Espíritu siga orando allí. No es mi intención poder llegar a una resolución, sino que el Espíritu siga operando en tu vida y en mi vida y nos siga llevando más allá aún de lo que podemos hablar. Ahora, orar, pero orar desde la palabra, orar con el entendimiento. Y oración y palabra no se pueden separar. Son dos cosas que van afirmadas. Me gustaba mucho escuchar de un pastor que decían es como tus dos pies, es como el caminar, el pie derecho y el pie izquierdo.
Es un paso a la vez. Es oración y palabra. Es palabra y oración. Es oración y palabra. No puede ir la palabra disociada de la oración. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La oración y la palabra nunca pueden estar separados porque nunca pueden estar separados porque porque si usted tiene la palabra, si vos tenés la palabra o no tenés la palabra y querés orar, vas a orar desde tus propias percepciones. ¿Por qué es tan fundamental oración y palabra? Porque si no tengo la palabra, voy a orar, si no oro desde la palabra o no tengo la palabra, voy a orar desde mis concepciones. Voy a orar desde lo que yo entiendo. Voy a orar desde lo que a mí me parece, y eso es lo que nos ha sucedido. Nos ha sucedido ello. Hemos disociado la oración y la palabra. Y dice acá que no pueden ser disociadas, porque si yo disocio y el entendimiento y el conocimiento a través de la oración no asimilo y no estoy entendiendo ni conociendo el tiempo, que la oración del antiguo pacto es diferente a la oración de este pacto, de este nuevo pacto, que la manera, nuestra posición en el antiguo pacto es absolutamente distinta a la oración en este nuevo pacto. Si yo no entiendo la palabra, voy a orar desde cualquier posición y desde cualquier perspectiva, pero voy a querer obtener resultados. Voy a querer obtener realmente resultados concretos. Pero dijimos al arrancar, Dios va a contestar y Dios va a resolver, va a contestar esa oración. Está dispuesto a contestar la oración que se realiza, pero conforme a su diseño y conforme también a su propósito. Decíamos entonces, nunca pueden estar separados, porque si no tienes la palabra, vas a orar y vas a hacer la oración desde tus pensamientos, de tus necesidades, de tus ideas, y la oración únicamente resultará en un pedir y en un pedir mal, porque quizás podríamos estar pidiendo, como hemos leído el texto hace rato, pidiendo aquellas cosas que ya han sido concedidas. Santiago capítulo 4 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Ahora podés entender quizás por qué los discípulos y la gente que estaba alrededor le dijeron allí por Lucas 11, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos realmente a orar. Santiago decía, pedid y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Y acá hay algo más allá de lo controversial a veces que puede resultar el libro de Santiago. Acá hay una realidad que puntualiza aquí Santiago en esta carta, que es fundamental entender que la oración o el pedir no es para nuestros deleites. Y está clara la palabra allí, no admite ninguna otra interpretación. Entonces, ¿por qué es aquello que tengo que orar? Entonces, ¿cómo tengo que encarar esta oración? Ya sé que lo tengo que hacer desde mi posición de hijo, desde una posición de estar completos en Cristo puntualmente, que corresponde al campo del espíritu y no del alma, que no se trata de una posición física ni geográfica para su efectividad, sino desde una posición espiritual. Pero acá los discípulos le van a decir, enséñanos a orar. Como Jesús contesta, quizás allí que tenemos que prestar atención para resolver ello. Jesús le dice, ok, perfecto, mas vosotros oraréis así. Y cita al Señor y presta atención a algo que siempre has leído. Dice así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Si prestas atención hasta allí, vamos la mitad de la oración que Jesús les enseña, pero en ningún tramo de la oración, si prestaste atención allí, vamos verdaderamente la mitad de la oración y no hemos pedido nada para nosotros. La mitad de la oración que Jesús está planteando en su concepto de enseñarles a orar, no hay en la mitad, hasta la mitad de esa oración, no hay ningún planteamiento y no hay ningún pedido para nosotros. Las prioridades de la oración, digamos así, las prioridades de la oración
no son tus necesidades, sino que el propósito eterno de Dios se realice hoy, aquí hablando de nosotros, en Salta, Argentina. Lo que va a resolver estas palabras entonces es que el propósito real de la oración no son nuestras necesidades o aquello que nosotros llamamos prioridades en nuestras vidas, sino son que las prioridades del reino de Dios y las prioridades del propósito eterno, para que el propósito eterno de Dios, para que la voluntad de Dios sea tanto como es en el cielo, aquí en la tierra. Entonces, cuando vemos esto que estamos puntualizando, cuando vemos realmente que la oración, realmente lo que va a llevarnos y a conducirnos es al propósito eterno de Dios, que tenemos que orar en esa mitad de oración, Jesús hablando del reino, hablando del Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, que sea santificado su nombre, que venga su reino, que se haga su voluntad, así en el cielo como en la tierra, nos tiene que llevar realmente a que nuestra oración tiene que cambiar su eje, que nuestra oración tiene que cambiar su centro de gravedad, tiene que cambiar realmente su eje. Debo empezar a orar, tengo que comenzar a orar y empezar a orar por los intereses de Dios, por los intereses del reino de Dios y no por mis intereses. ¿Por qué? Será la pregunta en esta hora. Reitero, mi oración, nuestras oraciones tienen que cambiar el eje, tienen que cambiar el centro de gravedad. Debemos empezar a orar por los intereses de Dios. Debemos empezar a orar por la voluntad de Dios y los intereses del evangelio del reino de Dios y no por mis intereses o por mis necesidades como prioridad. ¿Por qué? La respuesta nos da la misma palabra. Dice así, Mateo 6:32, ¿por qué? Porque nuestro Padre Celestial sabe de qué cosa yo tengo necesidad. Porque vuestro Padre Celestial, Mateo 6:32, sabe de qué cosa tenemos necesidad. ¿Cuántas veces quizás hemos pensado vamos a sorprenderle a Dios con nuestros pedidos? Dice que Él ya sabe nuestras palabras, aún antes que salgan de nuestra boca, Él ya las conoce todas. Nuestro Padre Celestial sabe de qué cosa realmente, y eso ayer hemos hablado, realmente tenemos, de qué cosas realmente tenemos necesidad. Ahora, Dios va a comenzar, y estoy seguro, y vamos a seguir edificando, pero estamos seguros que Dios va a comenzar a revelarse a tu espíritu y a mi espíritu, y nos va a enseñar y va a transferir su mente a la nuestra, a la tuya, y nos va realmente a enseñar a orar. Quisiera citarte Romanos capítulo 8. Dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora miramos obviamente la Escritura para ir comenzando a terminar, al menos este día viernes. Realmente el Espíritu dice que nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir? Escucha esta palabra, dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No dice que lo vas a saber, ¿ok? No dice, bueno, algún día vamos a aprender a orar y vamos a aprender el método y la forma para que esto funcione. Quiero decirte que la oración no responde a ningún método ni metodología humana. Es más, me voy a atrever a decirte de esta manera. Y pido siempre que el Espíritu nos alumbre más allá. Acá dice, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Es más, como entendemos que la oración corresponde al campo del Espíritu, me permito decir de parte mía puntualmente y que el Espíritu lo siga abriendo y revelando en tu mente, que quizás nunca lo vamos a saber. Porque humanamente nunca lo vamos a saber. Porque dice aquí, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos.
pero el Espíritu mismo intercede por vosotros con gemidos indecibles. Como la oración compete al campo del Espíritu, cada vez que el hombre aprende algo lo ha constituido en un método. Cuando el hombre ha encontrado alguna especie de efectividad en algo, lo ha santificado el método y la forma. Y como corresponde al campo del Espíritu, realmente me atrevo a decir que nunca vamos a aprender humanamente a pedir como conviene, porque corresponde únicamente al campo del Espíritu. Porque si vos y yo aprendiéramos ese método, wow, escribiríamos libros, armaríamos una línea de doctrina, generaríamos corrientes de pensamiento, de formas humanas en cuanto a la oración, tal cual se ha hecho hasta el día de hoy. Pero la oración corresponde netamente al campo del Espíritu, porque Él escudriña los corazones, dice así, porque Él sabe cuál es la intención de Dios, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, porque el Espíritu, dice, sabe cuál es la voluntad de Dios. Él genera en nosotros, Él puso en nosotros el querer como el hacer. Recordad que nos hemos unido al Señor y que hemos sido hechos uno en el Señor. ¿Qué dice también finalmente, para ir cerrando esta parte? ¿Qué dice también la Escritura? Va a ser clara y nos va a decir allí en Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, o sea, por su buen propósito. Aquello que quizás alguna vez te ha pasado. Mira, hoy me levanté, dice un hermano, y hoy me sentí realmente de orar por el hermano Claudio, no sé, o por José, o por Juan. Me levanté y sentí esa carga, y me levanté realmente, algo sentí dentro mío, y no sé en qué estarán andando estas personas, o no sé lo que estarán pasando. Yo quiero decirte que eso no procede de tu naturaleza humana. Eso procede, esa inquietud, esa carga de oración, como a veces lo hemos llamado, ¿sí? No procede de tu naturaleza humana ni de tu buena intención. Es más, cuando nos reunimos y nos congregamos, no nos reunimos ni nos congregamos por nuestra naturaleza humana, sino por la intención del Espíritu, porque Él produce el querer como el hacer, según su buena voluntad o según su propósito. Es el Señor, Él conoce porque el Espíritu conoce la intención de Dios, el Espíritu conoce el propósito de Dios, Él conoce realmente todas las cosas, Él conoce realmente la intención y la voluntad de Dios y Él nos va a guiar. Esa es la voz que quizás a veces escuchas y dices, no sé por qué, pero estaba orando y sentí orar por tal hermano, decimos así en nuestra expresión lineal. Ese es el Espíritu. No sé por qué, pero hoy me levanté con ganas de. Ese es el Espíritu poniendo en ti el querer como el hacer. La oración, al ser el campo del Espíritu y el Espíritu al conocer la voluntad de Dios, aquello en lo cual tenemos que ser guiados por el Espíritu, nos llevará a una oración conforme a la voluntad de Dios. Y si es conforme a la voluntad de Dios, será una oración verdaderamente efectiva, porque será no aquello que yo pido, no aquello que yo declaro, no aquello que yo ordeno, no aquello que yo decreto, sino será realmente orar desde la palabra, sino orar desde la intención de Dios. Será orar conforme al propósito y conforme a la voluntad de Dios. Cuando la Escritura cierra diciendo de esta manera, lo que pasa, cuando dice de esta manera lo que hemos leído en Juan 15, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisierais y será hecho. Permanecer en Él y permanecer en sus palabras. Eso es lo que tenemos que hacer a la hora de orar. Lo que me quiero referir para terminar es, el término dice, pedid lo que quisierais. Yo te quiero decir lo que va a pasar puntualmente entendiendo esta oración del Espíritu. Dice, pedid todo lo que quisierais y será hecho. Cuando la palabra hace alusión a esto, yo quiero decirte de esta manera, mira lo que va a pasar, que por seguir ese orden de Dios, que por seguir ese diseño de Dios puntualmente, vas a querer, vos y yo vamos a querer lo que Él quiere. Que cuando nosotros somos adentrados entendidamente a orar, el deseo que siente tu corazón
lo va a sentir porque es el deseo de su corazón. Que aquello que vas a orar es la intención de Dios queriéndose expresar a través de tu oración puntualmente. Vamos a querer lo que Dios quiere. Fíjate lo que dice el libro de Apocalipsis finalmente. El libro de Apocalipsis hablando de esta unión en el Espíritu, hablando de que hemos sido homologados por el Espíritu de Dios, entendiendo que somos hecho uno y entendiendo que realmente el Espíritu que genera en nosotros el querer como el hacer y que vamos a querer aquello que Dios quiere, vamos a amar aquello que Dios ama, vamos a orar aquello que Dios quiere que oremos conforme a su voluntad y su propósito. Quiero que prestes atención a lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis dice al comenzar el libro, dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Comenzando Apocalipsis. Dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Cuando termina el libro de Apocalipsis dice de esta manera: el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor. ¿Qué vemos allí? Vemos una alineación a su voluntad. Vemos allí una alineación del Espíritu a la voz de la iglesia, que conjuntamente han sido homologados ahora al final y dicen a una sola voz: ven, Señor. Una alineación a su voluntad, un solo deseo, un solo pensamiento, junto con Cristo y el cielo. Un solo pensamiento con la voluntad específica de Dios. Cuando oramos, realmente tenemos que orar la voluntad de Dios. ¿Será una oración que Dios no conteste? Si oramos el deseo de Dios, ¿será que Dios no lo cumplirá? Si oramos la voluntad de Dios, ¿será que no veremos expresado su poder en ello? Todo lo que parte de la voluntad de Dios será aquella la oración que Dios realmente conteste. Vamos a seguir con ello, ¿sí? Vamos a seguir con ello. Te invitamos obviamente que a través de las diferentes plataformas de comunicación lo puedas hacer. Están aquí de este lado. Puedas remitirte a las diferentes plataformas. Puedas remitirte con alguna pregunta, no hay ningún problema. Pero vamos a seguir hablando de esto. ¿Qué te parece? Vamos a seguir y vamos a permitir y vamos a abrirnos a lo que el Espíritu quiere seguir hablándonos en esta materia para, como decía el apóstol Pablo a Tito, para que pueda ser corregido lo deficiente, para que sea corregido aquello que se ha salido del orden eterno de Dios en este tiempo de reforma, de restauración de todas las cosas a través de la transformación que vamos a experimentar por la renovación del entendimiento. Gracias, esto es Reforma. Te esperamos el lunes, te esperamos el lunes por este mismo canal de Facebook Live y podamos realmente disfrutar de este tiempo de reforma. Gracias.